Hola, ¿qué tal? Bendiciones, la gracia, favor y la paz de Dios esté con todos ustedes ahí en sus hogares. Bienvenidos a un nuevo tiempo de enseñanza. Queremos compartir hoy un tema sencillo, la verdad que es sencillo, porque lo hemos titulado La importancia de leer la Biblia, pero el mismo tema lo dice, es importante. Así que le invito, por favor, que me acompañe a la escritura en el libro de Juan capítulo 5, versículo 39. Hoy vamos a estudiar por qué es importante leer la Biblia. Juan 5:39. Dice la escritura, Jesús mismo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Volvemos a leer, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Levante su manito y diga: yo soy buena tierra, y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra, y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Vamos a ver el tema, la importancia de leer la Biblia. Quisiera comenzar compartiéndoles algo que quizás no se escuche tan bonito, pero en algunas ocasiones me he topado con gente que conversamos, y lamentable también es pues que muchos son aún ministros que participan del altar, y algunos de ellos me han dicho que leer la Biblia les aburre. Y lo que acabamos de leer nos enseña que la única forma de conocer a Cristo o a Jesús es escudriñando la Escritura. Cuando usted se convierte a Dios, cuando usted entrega su vida a Dios, lo que usted más desea y más anhela es aprender de Jesús. Entonces no le va a aburrir el aprender de Jesús. Por el contrario, entre más usted lea, más va a querer leer. ¿Por qué? Porque es como un mapa que le enseña el camino al lugar donde usted tiene que llegar. Si usted va sin tener un mapa, dará muchas vueltas y estará perdido, porque no sabrá cómo llegar al lugar que usted necesita ir. Y si va preguntando, unos le dirán una cosa y otros otra cosa muy diferente. Pero cuando usted tiene un mapa, el mapa le va a llevar con exactitud hacia donde debe de llegar. Así es la palabra de Dios o la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, usted tiene dirección y sabe a dónde va a llegar. Es importante porque lo primero que ella nos enseña es conocer a Dios. Lo primero que usted va a encontrar en la Biblia es el conocimiento acerca de Dios. No es que va a saber todo lo que es Dios, porque Dios es muy grande y muy infinito, pero usted va a aprender a conocer a Dios. De hecho, para terminar de conocer a Dios es necesaria la eternidad, porque es tanto lo que hay en Dios que no se lo va a conocer en una vida, pero sí en la eternidad. Pero esta palabra es la que nos instruye a conocer de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1, nos enseña, dice: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
O sea, en este pequeño capítulo ya podemos ver dos cosas: que Dios existe desde siempre y que todo lo que hay es por Dios. Pero ¿cómo usted y yo aprendemos eso? Cuando empezamos a escudriñar la Escritura. Pero mire lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, o sea Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Recordemos que Jesucristo es el Verbo hecho carne. Entonces, para usted y yo conocer de Dios necesitamos de la Escritura. Y la Escritura nos revela a Cristo. Y solo conociendo a Cristo, esto creo que lo hablamos hace unas dos enseñanzas atrás, y lo único que nos revela a Dios es Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, usted conoce al Padre. Pero para conocer de Cristo es necesario escudriñar la Escritura. Entonces, lo primero y lo más importante es que la Escritura nos da el conocimiento acerca de Dios para poder conocerle a Él. La Escritura, ese es el punto más importante, la Escritura nos trae libertad. Y le agradezco a Dios que pueda compartir en esta noche esto con ustedes. En el discipulado que yo tenía con unos hermanos de la iglesia les enseñé lo que voy a hablar ahorita. Libro de Juan mismo, capítulo 8, versículo 32. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero notemos lo que dice el capítulo 8, pero el versículo 31 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En la actualidad usted escucha a cualquier persona, porque cual más lo dice, la Biblia, o dicen, a veces ni siquiera mencionan la Biblia, dicen, es que la verdad nos hace libres. Yo he escuchado este concepto y a veces lo toman para decirle algo a la gente, pero hay que entender algo. No es mi verdad que me hace libre y no es su verdad que lo hace libre. El que usted diga verdad y que no mienta, lo hace una persona recta y justa, lo cual es agradable delante de Dios. Pero su verdad y mi verdad no nos hace libres. La Escritura es clara y la Escritura enseña que el conocer a la verdad, esa verdad nos trae libertad. Mire lo que dice: y conoceréis la verdad. Habla de Cristo. Recuerde que Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se revela y se manifiesta diciendo que Él es la verdad. Entonces, la Escritura está diciendo ahora en Juan capítulo 8, versículo 32: y conoceréis la verdad. O sea, y conoceréis a Jesús, y conoceréis al Cristo, y la verdad os hará libres. Está diciendo, y Cristo os hará libres. Pero el versículo 31 es más profundo aún y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay mucha gente que ha recibido a Jesús, pero pocos son los que han permanecido en su palabra. Y el éxito para llegar a ser un discípulo es permanecer en su palabra. Cuando yo permanezco en su palabra, yo soy un discípulo. Y como permanezco en su palabra y soy un discípulo, entonces Cristo me es revelado. Y como Cristo me es revelado, yo llego a ser libre. Entonces, la importancia de leer la Biblia es que la Biblia me revela a Cristo. Y Cristo en mí me revela al Padre.
Pero cuando yo conozco a Cristo, yo estoy conociendo la verdad. Y mientras yo permanezca en la palabra de Cristo o en la enseñanza de Cristo, una vez que Él ha venido a mi vida, yo permanezco en su enseñanza, yo permanezco en la doctrina de Cristo, yo permanezco en su palabra, me constituyo un discípulo. Y Cristo me es revelado y esa revelación de Cristo traerá libertad a mi vida. Mucha gente dice, conocerá, la verdad me hace libre, pero no es su verdad lo hace usted justo y recto y una persona que no miente. Pero la única verdad que trae libertad es Cristo revelado en nosotros o a nosotros. Entonces, ¿por qué es importante leer las Escrituras? Primero, porque por ella puedo conocer a Dios. Segundo, porque ella traerá libertad a mi vida. ¿Libertad de qué? Libertad de una falsa identidad. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia, entonces yo conozco quién soy ahora como hijo de Dios. Conozco que soy creado por Dios y que no procedo del mono como muchas personas lo han enseñado. Conozco que Él me ha creado, conozco que Él me ha salvado, conozco que soy hijo de Dios. Pero ¿de dónde saco ese conocimiento? De escudriñar la Escritura, de leer la Escritura. Es importante, como hijos de Dios, estudiar la palabra, escudriñarla. Me trae la libertad de no tener una baja autoestima. Porque mire que 1 de Pedro 2:9 dice que mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. ¿Dónde yo sé y descubro todas estas cosas? Leyendo la palabra. Cuando yo leo la palabra, no seré confundido por espíritus engañadores que se levantan muchas veces a través de muchos hombres y mujeres enseñando cosas falsas y manipulando a personas. Cuando usted y yo escudriñamos la Escritura, no seremos manipulados ni engañados, porque la Escritura nos habla la verdad y nos da el conocimiento de lo correcto. El libro de Colosenses 2, del 13 al 23, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Colos: no se dejen ser engañados por aquellos que querían quitarle su libertad en Cristo y judaizarlos. Porque había muchos judíos que estaban ahí y que querían que todos los que habían recibido a Cristo comiencen a vivir de acuerdo a la ley y se circunciden. Y el apóstol Pablo les estaba enseñando que los que habían recibido a Cristo habían sido circuncidados en su corazón y había un cambio desde adentro hacia afuera. Pero por eso usted y yo necesitamos escudriñar la Escritura. Porque cuando alguien nos quiere enseñar algo errado, la Escritura nos enseña que está mal y nos enseña qué es lo correcto. Cuando usted y yo escudriñamos la Escritura, nuestra mente queda libre de la conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a vivir rectamente delante de Dios. Nos enseña a pensar, esa fue la primera enseñanza que traje. Nos enseña a pensar como Dios, nos enseña a ver como Dios, nos enseña a cómo debemos hablar y oír rectamente como lo hace Dios, actuar como lo hace Dios. Entonces la Escritura trae la libertad a nuestras vidas de que ya no estamos esclavos a vivir en el pecado, sino libres para servir al Dios vivo. Y esta libertad nos revela el propósito de Dios para con nosotros. Por eso, diga conmigo, es importante leer la Biblia. No leerla cada vez que usted se acuerda, no leerla cada vez que usted crea que debe leerla. La Biblia es importante leerla diariamente, escudriñarla todos los días, para aprender diariamente. Recuerde que la palabra de Dios es viva, tiene vida, y cada día tendrá algo nuevo y bueno para su vida. Cada día tendrá algo maravilloso y precioso que entregarle a usted. Cada día usted va a conocer más acerca de Dios escudriñando la Escritura. Entonces no es algo que usted lee ahora y de aquí lee después de un mes. Y antes de terminar la enseñanza, voy a contarle la historia o una anécdota que hace tiempo me lo mandaron a mí en un mensaje. Y yo sé que eso también le va a bendecir. Al estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Mire, vamos a leer Juan 16:13. Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán
de venir. El Espíritu Santo está con la iglesia para enseñarle y para abrir el entendimiento y para hacerle comprender lo que está escrito en la palabra. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. ¿Y eso quién nos lo enseña? La palabra de Dios. El Espíritu, vamos a leerlo para que usted tenga la certeza y el fundamento de la Escritura en lo que yo le estoy hablando. Mateo 16:13. Mateo 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo supo Pedro quién era Jesús? Porque le fue revelado. ¿Y quién se lo reveló? El Padre. Se lo reveló. Y recordemos lo que Jesús dijo: mi Padre es Espíritu. Dijo en el libro de Juan capítulo 4 versículo 23. Entonces el Espíritu Santo nos va a revelar quién es Cristo, pero lo va a hacer a través de la Escritura. Nos va a revelar el misterio de la iglesia, porque es cuando le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre ti y sobre esta roca edificaré mi casa. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de la iglesia y revela el poder y la autoridad que tiene la iglesia, pero lo revela el Espíritu a través de Cristo y a través de la palabra. Hasta aquí está lo que le estaba leyendo, y quiero compartirle algo que está en el libro, me salté, regáleme un segundo, en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 11. Libro de Hechos capítulo 16 versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Libro de Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Aquí está. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Aquí está. Amén. Veamos las tres cosas importantes que enseña la Escritura acerca de esta gente que recibió la palabra. Dice Hechos 17:11: y estos eran más nobles que todos los que estaban en Tesalónicas, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo primero es que recibieron la palabra. Esto nos demuestra que ellos estaban deseosos de aprender y de recibir el consejo de Dios. Muchos creyentes han perdido el deseo de recibir el consejo de Dios.
Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted comienza a estar en el Evangelio, lo que usted más desea es aprender y recibir de Dios. Dice que ellos recibieron la palabra, estaban deseosos, estaban ansiando. La palabra de Dios es algo que usted debe de leerla con deseo, con anhelo de aprender. Lo segundo dice que con toda solicitud, o sea, nos demuestra que tenían hambre por la palabra. Nunca debemos de perder el hambre por la Escritura, pues esto nos refleja nuestro deseo de conocer de Dios. Cuando usted se ha convertido a Cristo, usted comienza a tener hambre y deseo de escudriñar la Escritura. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, era lo tercero que ellos hicieron. La palabra no es algo que usted solamente lee, sino que escudriña, o sea, que estudia, que medita. Mire lo que le dice Dios a Josué en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerde que las cosas más importantes por la cual usted debe leer la Biblia es para conocer a Dios. Cristo es el verbo de Dios hecho carne. Y cuando usted escudriña la Escritura, leímos al principio que usted está escudriñando de Jesús. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. La Escritura es la que nos revela a Cristo, la Escritura es la que nos manifiesta a Cristo. Y Cristo manifestado en nosotros, Cristo revelado en nuestra vida, traerá libertad. Esta Escritura nos librará de ser engañados, de ser confundidos, pero también en ella vamos a aprender normas para poder vivir, normas para poder ejercer, ya sea en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad. La palabra de Dios es importante porque ella es nuestro alimento. Ella alimenta nuestro espíritu. Recuerde lo que Jesús dijo cuando fue tentado después de terminar el ayuno en el desierto. Cuando va Satanás y le dice, toma estas piedras y conviértelas en pan. Él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento que da vida a nuestro espíritu, conocimiento a nuestra mente, sabiduría a nuestro corazón. Es importante leerla, escudriñarla, nos librará de tropezar. La palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra en medio de la oscuridad. Esta lámpara es la que nos enseña el camino a seguir. El libro de Salmos 119, 105, el salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es lo que nos alimenta, es lo que nos hace conocer a Dios, es lo que nos da libertad, es la que nos revela a Cristo. La palabra de Dios es la que nos alumbra para saber cuál es la dirección que tenemos que tomar. Yo quiero leerle Proverbios capítulo 1, del 1 al 7. Proverbios capítulo 1, del 1 al 7. Escuchemos lo que dice la Escritura aquí. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El proverbio, la Escritura, mire lo que nos da. Nos hace entender sabiduría y doctrina. Entender sabiduría y doctrina. Conocer razones prudentes. Prudencia igual a inteligencia o entendimiento. Recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad.
para que los simples reciban sagacidad y los jóvenes inteligencia y cordura. Sagacidad es igual que astucia o avisado. Cordura es consejo, entendimiento. Para que el sabio aumente el saber y el entendido adquiera consejo. Para entender dichos profundos, para desarrollar el temor a Jehová, para conocer lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Todos esos beneficios usted y yo adquirimos cuando leemos y escudriñamos la Escritura. Por eso es importante leer diariamente la Biblia. Quizás usted me esté escuchando y diga, pero esto me está trayendo en esta noche. Yo creo que no hay enseñanza más importante que esta, porque hoy mucha gente escucha muchas cosas, lee muchas cosas, pero no lee la Biblia. Y lo que más usted y yo debemos hacer como hijos de Dios es escudriñar la Escritura. Recuerde por qué. Primero nos hace conocer a Dios, nos revela a Cristo, nos trae libertad, nos libra de ser engañados por confusiones. Es el alimento espiritual que vivifica nuestra vida. Y según lo que nos enseña Proverbios, trae sabiduría, juicio, equidad, desarrolla el temor de Dios en nuestros corazones, trae entendimiento de los dichos profundos. La palabra de Dios es la que nos hace sabios, es la que nos hace prudentes. La palabra de Dios es la que nos alumbra. La palabra de Dios es la lámpara encendida en nuestras vidas. No sé si usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Dice que ellas tenían lámparas y no tenían unas aceite. Y para que pudiese prender la lámpara necesitaban el aceite. Quiero decirle algo muy importante. La palabra cobra vida en nosotros a través de nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da vida a esta palabra en nosotros. Esta palabra cobra vida en nosotros por el poder del Espíritu Santo, y por eso es que trae cambios y transformaciones a la vida de una persona, de una familia, de una nación. Esta palabra es la que nos enseña el camino correcto por el que usted y yo debemos andar. Y recuerde que le dije que le iba a contar una historia antes de culminar. La historia cuenta que el pastor va y visita una familia, y la familia le invita al pastor a comer. Y luego que el pastor se va, la mujer se da cuenta que falta una cuchara de lo que había servido, y ella juzgó al pastor y dijo que él se había robado la cuchara. Y habiendo pasado un tiempo, 1 año para ser precisos, el pastor regresa a la casa porque lo volvieron a invitar. Y una vez que hubieron terminado de comer, esta mujer ya no pudo más y le dijo: pastor, usted se robó una cuchara la última vez que lo traje a mi casa. Y el pastor le dijo: no, la dejé en tu Biblia. ¿Qué quiere decir el anécdota? Que 1 año entero esta mujer no había abierto su Biblia para leerla, porque si lo hubiese abierto hubiese encontrado la cuchara. Usted y yo no tomemos ese ejemplo. No podemos vivir sin escudriñar, sin estudiar la palabra de Dios, porque ella es nuestro alimento.
Responde. Bueno, hay cosas que uno no puede dejar pasar. Por eso mismo, porque hemos escudriñado la Escritura, no somos engañados. Tengo que hacer un entre paréntesis, yo sé que todos saben por qué, creo que todos están leyendo lo que ahí está escrito. La Biblia enseña, en el libro de Isaías, cuando Dios habla acerca de los pomitos de olor y de los tacones y de los cintos y de los perfumes y de todas esas cosas, el título dice Juicio sobre las hijas de Sión. Y les dice que a causa del pecado iba a venir juicio sobre ellos, sobre toda la nación de Israel, y que Dios les iba a quitar todas estas cosas, como el maquillaje, como los pomitos de olor que representa el maquillaje, los aretes, los tacones para que dejen de andar ahí con el cuello erguido, y de los cintos. Pero recuerda el título, Juicio sobre las hijas de Sión, o sea que todas estas cosas iban a venir a causa del pecado de la nación de Israel, les iba a ser quitado todo eso, pero no porque era pecado. De eso precisamente hablo yo cuando digo de que debemos de leer la Escritura para no ser engañados, de esas precisas cosas, porque hay algo más fuerte, que es la lepra del corazón, como la inmundicia, la inmoralidad sexual, la perversión, las pornografías, las masturbaciones, los adulterios, las fornicaciones, el chisme, el hablar falso testimonio, el juzgar. Esas cosas son lepra que deben sacarnos, se deben sacar del corazón. Ese es el pecado. Todas esas cosas son abominación delante de Dios. Cuando el apóstol el apóstol Pedro habla y les dice que no con peinados ostentosos y esas cosas, el apóstol les está hablando porque habían mujeres que creían que a través de la sensualidad podían llevar a sus maridos a los pies de Cristo, y el apóstol Pedro les dice que no es así, que es con una conducta transformada que sus maridos iban a venir a los pies de Dios. Entonces, para usted hablar de esas cosas, usted tiene que tener mucho entendimiento de lo que está hablando. Y para yo interpretar un texto bíblico, tengo que conocer de historia, tengo que conocer de costumbres, y tengo que saber por qué fue dicho, y no solamente interpretar un texto, tengo que ver el contexto también. Y recuerde lo que Jesús dijo, porque solo los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Mucha gente se ha centrado en el maquillaje, se ha centrado en los aretes, se ha centrado en la vestimenta. Hay que vestirse dignamente. Hay que saber vestirse como hijo de Dios, eso es verdad. Hay que saber ser un hijo de Dios en todos los aspectos. Pero lo que más hay que entender, que el corazón debe estar correctamente limpio delante de Dios. Y cuando Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el Señor, no habla de vestimenta y tampoco de maquillaje y de aretes. Mire, yo uso aretes, no habla de eso. El apóstol está diciendo que se guarde el cuerpo de fornicaciones, de adulterios, de masturbaciones, porque eso es abominación delante de Dios. No usemos una santidad superficial, sino la santidad completa del espíritu, alma y cuerpo. Bueno, el tema no era ese, el tema era de la palabra, así que por eso le enseño, escudriñe la Biblia, porque ella no le dejará ser engañado. Ella nos revela a Dios, que es lo más importante. La palabra de Dios es la que nos da lámpara, es nuestro alimento espiritual. Es importante leer la palabra de Dios, porque es el mapa que nos direcciona para poder llegar al camino correcto. Así que hagamos lo que el apóstol Santiago dijo. El libro del Santiago nos enseña que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Yo le animo a que usted empiece a escudriñar la Escritura. Yo le animo a que usted empiece a diariamente tener un tiempo de aprendizaje en donde usted lea y escudriñe la Escritura. Porque entonces usted va a hallar vida, porque entonces usted va a hallar conocimiento, porque entonces usted va a hallar sabiduría en la palabra de Dios. Así que le animo que cada día escudriñe la Escritura, lea la Escritura, porque ella nos revela a Cristo. ¿Sabe? La palabra no es para contener, la palabra no es para pelear, la palabra nos fue dejada para conocer a Jesucristo.
Así que, amado hermano y amigo que nos escucha, es importante, muy importante, leer y escudriñar diariamente la Escritura. Ahí donde está, levante su manito y oremos dándole gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, mi Dios, por este tiempo que nos has permitido compartir la enseñanza de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hoy hemos podido ver lo importante que es leer la Biblia, lo importante, Padre eterno, que es escudriñarla, porque ella es la que nos habla acerca de ti, ella es la que nos revela a Jesucristo, ella, mi Dios, es la que nos hace libres, ella, Padre eterno, es la que nos alumbra el camino. Ella, Padre eterno, trae sabiduría a nuestras vidas. Gracias por dejarnos tu palabra, mi Dios, para poderte conocer. Gracias, Padre eterno, porque tú estás en nuestras vidas. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oro, Padre, por toda persona que está ahora mismo viendo esta enseñanza. Tu gracia, tu amor y tu misericordia le abrace, Padre bueno, y tu presencia, mi Dios, le inunde y sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre bueno, a ti sea la gloria y la alabanza. Le bendecimos, amados hermanos, saludamos a toda la familia APE, saludamos a todos los amigos que se conectaron. La gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. Si Dios lo permite, estaremos mañana compartiendo un tiempo más. Así que bendiciones sobre su vida.